La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de la historia no contada. Miren, prácticamente el 30 de junio, más o menos por ahí, se está celebrando los 500 años de la Noche Triste. Yo recuerdo que en la primaria, cuando a mí me enseñaron en historia, en la primaria que llevábamos historia, que eran ciencias sociales, el relato de la Noche Triste me impactó mucho, pero la maestra nos dio a entender, o por lo menos yo así lo entendí y mis demás compañeros, que la Noche Triste también, o sea, había sido para nosotros, porque es cuando yo era Cortés, ahí en Tacuba, donde está el árbol de la Noche Triste, junto a la iglesia de Tacuba, y prácticamente, bueno, pues que todo se había acabado, y, se me quedó ese concepto hasta ya más grande que estudio todo esto de la historia. Pues no me fue la noche triste para nosotros como mexicanos, ¿no? Descendientes de los mexicas, aunque ya vengamos con toda esta mezcla. Más bien fue la noche gloriosa para los mexicas que ponen en su lugar a los españoles, y el problema fue que no lo siguen, algo parecido a lo que pasó en Puebla en el 62, en 1862, no lo siguen y los destruyen. Y ahorita les voy a redactar el porqué. Pero precisamente el 30 de junio de 1520, era un sábado por la noche, con 5 días de sitio y acoso, Cortés y sus hombres por parte de los mexicas, esto a raíz de la matanza del Templo Mayor realizada por Pedro de Alvarado, el capitán Pedro de Alvarado. Aquí hay dos fechas que se hablan, 22 o 23 de mayo de 1520, que es cuando Cortés sale de la ciudad, por decirlo así, y va a enfrentar a Pánfilo de Narváez, que con una pica le vacían el ojo izquierdo, me parece, y ahí es donde, porque Narváez venía con órdenes del gobernador de Cuba que había ingresado aquí a este territorio sin ningún permiso de conquista. Él venía según para explorar, porque había armado en Cuba, él estaba en Cuba, y había dicho que venía a explorar, porque ya no aguantaba al gobernador de Cuba. Pero empieza a conquistar, y el permiso de conquista lo daba el rey, ni siquiera el virrey o gobernador, lo daba el rey de España, y Cortés conquista sin tener permiso del rey para conquistar. Para explorar, bueno, pues bastaba otras cosas, pero como el gobernador de Cuba no quería que Cortés se moviera, lo quería tener bajo ojo, bueno, estaba a punto de cancelarle su expedición. Por eso él llega a Yucatán, nunca llega a Veracruz, se viene costeando por Veracruz, y allí en Tabasco es donde le regalan a la Malinche junto con otras mujeres, 16 mujeres, y ella pues sale una mujer muy inteligente, muy hábil para los idiomas, y en sí a Cortés cuando llega aquí pues se le conoce como no el señor Cortés o don Hernán, se le conoce como el señor Malinche, por lo importante que en este caso resultaba la doña María o doña Malinche, ¿no? Bueno, entonces, a 500 años de la Noche Triste, esa noche del sábado 30 de junio de 1520, Cortés toma la decisión de huir de Tenochtitlan. Tanto los españoles como sus aliados indígenas, los tlaxcaltecas y los cholultecas, se encontraban acuartelados en el palacio de Axayacatl, o Casas Viejas también se le conocía, que también en ese lugar los había hospedado Moctezuma II desde su llegada en 1519. Hospedado tipo también te echo ojo y te tengo como preso, por decirlo así, y también ahí mismo va a tomar preso Cortés a Moctezuma. Bueno, dicha construcción se ubica al poniente del Templo Mayor,
o al oriente del recinto sagrado, donde hoy ocupa el lugar el Nacional Monte de Piedad. Esto está contra esquinas, está el Templo Mayor aquí, la catedral, y acá está el recinto de Atzayaca. Para este momento, recién había fallecido ya Moctezuma II, ya sabemos su historia, triste, y quien le sucede en el trono es su hermano Cuitláhuac, habiendo asumido días antes el mando del ejército mexica. Entonces días antes lo asume, y al tomar ya el mando de los mexicas en el plano militar, de inmediato se convertiría en el nuevo Hueytlatoani de Tenochtitlan. Entonces el cúmulo de razonamientos y situaciones son las que llevan a Cortés a tomar la decisión de huir, ya que cada vez más es más intenso y manifiesto el asedio y presión que ejercían los mexicas, ya que habían cortado los suministros hacia la ciudad. Vamos a ver que sitian la ciudad de Tenochtitlan, donde estaban, es sobre todo ahí donde hoy es el Monte de Piedad del centro, que era el Palacio de Atzayacal, hacen que ya no lleguen los suministros. Entonces la sed, el hambre los estaba matando, y bueno, apremiaba todo esto, la sed y el hambre principalmente. Para entrar o salvar del centro de la ciudad, para entrar o salir, mejor dicho, para la salvaguarda del mismo, había 4 caminos, ya lo sabíamos, las 4 calzadas que convergían al centro, y en estos obviamente habían 4 puentes, los cuales los tlaxcaltecas y españoles habían podido controlar estos puentes. También a estos puentes se les llamaban cortados. Entonces, o cortaduras se les llamaban a estos puentes, porque de alguna manera cortaban, pues, porque había que brincar la acequia o el camino de agua para ir sobre camino de tierra. Entonces estas cortaduras era uno de la calzada de Tlacopan, que hoy es Tacuba, que sale del Zócalo. Ustedes saben que Tacuba regresa hacia Eje Central, ahí por atrás del Palacio de Bellas Artes, donde está el Palacio de Minería. Bueno, y colindaba con estos puentes. Tacuba llegaba a estos puentes, no, a estas cortaduras. Hábilmente los mexicas habían inutilizado algunos pasos de las demás calzadas que comunicaban con el centro de la ciudad, con la demás tierra firme, o sea, hacia el sur, hacia Iztapalapa. O sea, no tenían para dónde ir los españoles y los aliados indígenas. Y si lograban controlar el paso en Tacuba, los forzarían a todos a morir, como aparece en los escritos de Cortés, conquistador en jefe. Él dice, bueno, si no podemos salir, estamos forzados a morir, a perder la vida. Al final se cuentan ya muchos los heridos y los que de alguna forma están ya inutilizados para el combate, y sus oficiales, los que tenían gente a su cargo, los oficiales de Cortés, pues ya le exigían a la brevedad emprendieran la huida. Para tal caso, y siendo informado de los bloqueos en diferentes partes de los caminos de tierra y acequias, Cortés ordena se elabore un puente de madera portátil para poder pasar por turnos las 2 o más cortaduras de la calzada que mediaban entre las que tenían bajo su mando los españoles y la tierra firme. Este puente sería cargado por 40 hombres, o sea, ni chico, no muy grande, pero de alguna manera ya 40 hombres. Bueno, quería decir que era un puente bastante sólido. Cortés ya había fundido el oro que había logrado poseer hasta esa fecha, haciendo barras entre 30 y 50 centímetros, los famosos tejos, las barras de oro. Pero la mayoría de ese tesoro lo iba a perder en su ida
el cual no tardaba en que ocurriera. Según las crónicas, no lo pierde todo, pero sí gran parte del mismo. Esa noche llovía fuertemente y hacia la medianoche salieron dividiéndose en 3 secciones. En la vanguardia iba comandada por Gonzalo de Sandoval, en la segunda media iba al mando Cortés y a la retaguardia o tercera iba precisamente Pedro de Alvarado. En esta disposición de formación pasaron sin problemas las primeras 4 cortaduras, pero al llegar a la quinta cortadura se utilizó el puente portátil, como lo describe Cortés en su crónica. Con poco trabajo se utilizó el puente portátil que llevábamos. Y así continuaron su camino hasta llegar a la quinta cortadura de la acequia llamada Canal de los Toltecas. En ese paso es donde hoy se ubica la iglesia de San Hipólito, la que está dedicada a San Judas Tadeo, o tradicional de San Judas Tadeo. Ahí da comienzo el ataque de los mexicas. Ellos venían siguiendo a Cortés, ya que fueron alertados por unos vigías en la primera cortadura, donde los españoles tuvieron que tender el puente. En las crónicas, los indígenas mencionan que la voz de alarma la da una mujer que salió de su casa en ese momento, ya casi hacia la 1 de la madrugada, a recoger agua o una red, porque dejaban las redes de noche, ya cuando los pecillos por ahí venían, era un agua muy limpia, había flora náutica, y entonces había pececitos, y bueno, eso era lo que se iban a desayunar o a cenar esas horas. Según Cortés, empieza la refriega, y según Cortés las bajas españolas fueron 150 y más de 2000 tlaxcaltecas ocurrieron en ese lugar, precisamente llamado Canal de los Toltecas. Tiempo después, tras la caída de Tenochtitlan en 1521, y por esa razón y hechos ahí sucedidos, se estableció la iglesia de San Hipólito el 13 de agosto, día en que se consumó la conquista. Los que sobrevivieron llegaron a Popotla. Era la primera población en tierra firme, por donde hoy está el Colegio Militar de Popotla. Luego siguieron adelante pasando por Tlacopan o Tacuba, que también hoy se le conoce así, ya el poblado de Tacuba, hasta llegar a un lugar de Naucalpan, se fueron muy arriba, nombrado Otocalpongo, que era un antiguo santuario otomí, en donde estos sobrevivientes españoles y tlaxcaltecas y cholultecas se refugian por varias horas. Los mexicas los seguían en persecución. Ahí, en ese lugar, tiempo después sería erigido el santuario a Nuestra Señora de los Remedios. Esa noche fue la victoria para los mexicas. Se menciona en las crónicas la falla de no haber continuado la persecución y no haber acabado con los españoles y lo que quedaba de los tlaxcaltecas y cholultecas, ya que 13 meses después vendría la caída de Tenochtitlan, 1521. Una de las discusiones, por decirlo así, o temas de lo cual no continúan la persecución, es que los mexicas, al suscitarse el enfrentamiento ahí en el canal de los toltecas, muchos de los españoles logran escapar y se regresan refugiándose en el Templo Mayor. Entonces obviamente los persiguen los mexicas, donde resisten por más de 2 horas en ese sitio, y precisamente cuando se regresan tras de ellos hacia el Templo Mayor, se nos están regresando a la ciudad, entonces van a hacer una matazón terrible como la que había hecho Pedro de Alvarado. Los otros, unos ahora sí que se sacrifican y los otros es para la fuga. Eso se da mucho en cuestiones militares, a veces lo vemos todavía en Segunda Guerra con los japoneses, y entonces ahí resisten 2 horas mientras les da el tiempo de un distractor y que los demás continúen. Por eso llegan hasta Naucalpan.
Y entonces, precisamente, el grueso del contingente huye hacia Popotla y Tacuba y todo lo demás, y ahí es cuando ya es y entonces ya se supone por la crónica que algunos se rinden ya ahí en el Templo Mayor y otros sí los matan. En sí, en el castillo de Chapultepec está cómo están los soldados españoles, los están trepanando para ponerlos en el Zompantli, ya habiéndoles cortado la cabeza, vivos, les cortaron la cabeza, y a los muertos, los que caen en batalla, también les están cortando la cabeza, ya los cuerpos están con un color verde ya cadavérico, y ese cuadro casi no se muestra porque es muy, muy impresionante, es un cuadro de gran caballete. Bueno, pues lo tiene bajo reserva el castillo de Chapultepec, y ahí se ve el güey Zompantli, el gran Zompantli, que está allá a unas cuadras del Templo Mayor, que lo han descubierto ahí precisamente en la calle de Seminario. Entonces, ese fue el distractor, por lo cual, bueno, unos se regresan y ya no continúa el grueso del contingente mexica a acabar precisamente con estos españoles, sino otra cosa no hubiera habido conquista total en el 21, una cosa así. Ahora, Pedro de Alvarado también le apodaban Tonatiuh, el que hace la matanza, y en el castillo está el supeto donde dice Alvarado, Alajuafuerte. Le decían Tonatiuh porque él tenía el cabello rojizo, era rubio rojizo, y lo asociaban con el sol, y Tonatiuh, acuérdense que es el centro del calendario azteca y que representa la piedra del sol, por eso le llamaban Tonatiuh. Las crónicas mencionan que era delgado pero fornido, hermoso, dice así, aguerrido y gran jinete, y de mucho valor y un gran guerrero, de acuerdo con los mexicas, de gran valor, y eso redondeaba, cubría todas las cualidades que un guerrero debiera tener según los mexicas, por eso los respetaban, pero cae de la gracia, cae del respeto de ellos cuando en una fiesta azteca, bueno, pues él piensa, le lavan por ahí el cerebro y le dicen que los van a matar, se los van a comer en pozole, bueno, lo que era el pozole, se van a comer sus cuerpos, y entonces es cuando comienza la matanza del Templo Mayor, que sí existió en 1520. Bueno, amigos, amigas, pues a 500 años ya de la Noche Triste, a las nuevas generaciones, papás, amigos, profesores, enséñenles que fue la Noche Triste para los españoles, para los conquistadores. Nunca jamás fue para nosotros los mexicanos, aunque ya hay una mezcolanza de culturas, pero los que somos nacionales, los que somos mexicanos, para nosotros que conocemos la historia, no fue para nosotros, hijos de los mexicas, una noche triste, al contrario, una noche de gloria. El problema fue, repito, como en Puebla, se les regresaron y acabaron. En Puebla en el 62, se les regresan en el 63 y llega el segundo imperio mexicano. En fin, amigos, amigas, por el favor de su atención, muchas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, esperando vernos pronto en otro programa más. Gracias, hasta la próxima.